Buenas noches, bienvenidos a los amigos, socios y colegas de ANISA. Esta noche vamos a hacer la charla sobre materiales geosintéticos. Nos acompaña siempre con la colaboración de Amanco Wabin el ingeniero Eric Palacios Solano. Él es ingeniero civil, tiene 15 años de experiencia en el diseño, dirección técnica y ejecución de obras geotécnicas tanto en Costa Rica como en Centroamérica. También la utilización y conocimiento en geosintéticos en diferentes campos de acción, control de erosión, impermeabilizante de lagunas de retardo, impermeabilizantes de embalse para proyectos hidroeléctricos, rellenos sanitarios, refuerzos y estabilización de suelos blandos, muros de retención de suelos reforzados y otras aplicaciones relacionadas con geosintéticos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra y la pantalla al ingeniero Eric. Muchas gracias, ingeniero, y bienvenido a todos. Gracias, Claudi. Por favor, nada más me indican cuando estén viendo mi pantalla realmente. Ya la estamos viendo, ingeniero. Adelante. Gracias. Bueno, estimados señores y damas, es un gusto acompañarlos. Esta hora me van a disculpar, se me hizo un enredo tecnológico, no sé qué habrá pasado con mi computadora, pero bueno, en fin, es un gusto compartir con ustedes. Pues gracias a Claudi por la presentación. Durante este 2021, grandes retos para mí. Tengo ahora a cargo el nuevo puesto de asesor técnico comercial en geosistemas para Costa Rica y Nicaragua, gustosamente. Y entonces les comparto mi correo electrónico y un correo en general, Geosintético Nicaragua, para cualquier consulta, proyectos, inquietudes y demás ayuda que yo pueda ofrecerles a ustedes. Sin más preámbulo, pues bueno, quiero primero darles así un repaso muy general de algunos proyectos en los que yo he estado como director técnico y desarrollador de obra. Principalmente quise mostrar esta imagen que para mí es un agrado mostrar, la Chureca 2010. Tuve a cargo la dirección técnica de la colocación de los geosintéticos y pues gratos recuerdos tengo de Nicaragua, país hermano. Pues bueno, eso como para darles a ustedes la confianza de la charla que vamos a impartir hoy en temas de geosintéticos. Normalmente geosintéticos común es la utilización de geotextiles no tejidos y tejidos para soluciones ingenieriles de vanguardia, realmente, ¿verdad? Podemos encontrar los geotextiles no tejidos, geotextiles tejidos, geotextiles de alto módulo, y pues bien, aplicables a diferentes etapas de la construcción. Por otro lado, tenemos también la implementación de geomallas biaxiales y uniaxiales. Normalmente nosotros, Amanco, Papco, Mexichen en general, utilizamos geogrillas coextruidas biaxiales en la imagen superior izquierda y uniaxiales en la imagen inferior izquierda, normalmente utilizado para estructuras de relleno compactado o suelos reforzados, ¿verdad? Y en la imagen derecha pueden ustedes ver la utilización de geogrillas a base de fibra de vidrio aplicables para soluciones de pavimentación y repavimentación. Por otro lado, también tenemos la parte de mantos para control de erosión, mantos permanentes y mantos temporales. Los mantos temporales como tal aquellos que en un lapso de tiempo sufren una biodegradación, dejándole el paso libre a la vegetación. Lógicamente, pues uno asume que una condición va con otra, el manto con la revegetación de la superficie, ¿verdad? Y pues en tal caso entonces manejamos los mantos temporales y los mantos permanentes. Por otro lado, también la utilización de elementos de impermeabilización. Yo sé que ustedes conocen bastante la solución con geomembrana
en lámina de HDPE, en polietileno de alta densidad, ¿verdad? En diferentes gramajes y diferentes aplicaciones como pueden ser rellenos sanitarios, lagunas de retardo, lagunas, no sé, de oxidación y demás. Y pues otra parte o otra solución aplicable con geosintéticos. También manejamos la parte de los geodrenes, ¿verdad? Los geodrenes planares, que es la imagen hacia su izquierda, comúnmente utilizados para el control de filtraciones o redes de flujo en suelos principalmente, ¿verdad? Y en la imagen derecha, pues la utilización del TEC-DREN como un elemento controlador de flujos de agua, por ejemplo, en estructuras de concreto, por debajo de losas, por ejemplo, muy utilizado en sótanos y, por ejemplo, también en cubiertas verdes. Entonces, esa es otra solución con geos. Manejamos también la solución en geoceldas. La geocelda es un elemento que cumple muy versátilmente varias funciones, como lo podremos ver adelante. Realmente esto es como muy general, para el refuerzo en suelos, superficies de rodamiento o inclusive control de erosión. En otras soluciones aplicables están los geobars o las geobolsas a base de geotextiles tejidos, muy utilizados para el refuerzo en riberas de río, márgenes o aquellos cuerpos de agua, sin, por ejemplo, que haya una velocidad asociada o un arrastre importante de sedimentos, ¿verdad? Está también el tema de los geotubos o geotextil tubes, muy utilizados también en márgenes a fin de recuperar áreas, por ejemplo, muy utilizado en playas donde no hay oleajes fuertes y en cuerpos de agua igual donde se desea un control no tanto de la erosión, sino una protección y recuperación de áreas perimetrales. ¿Cuál es, estimados, la funcionalidad de los geosintéticos en este caso? ¿Cuál es su valor agregado? Pues básicamente llegar a una reducción en el impacto del medio ambiente, ¿verdad? Que es tan crucial en nuestros tiempos. Tantos problemas asociados que vemos al consumo humano, ¿verdad? Y cuál es el aporte que el geosintético puede darnos desde una etapa de ejecución de obra y a final de cuentas a largo plazo, ¿verdad? Entonces, los geosintéticos van muy de la mano con el medio ambiente. Por supuesto que hay un tema asociado a la inversión. Los geosintéticos reducen considerablemente, por ejemplo, en estructuras viales, la utilización de rellenos o inclusive el corte de material que podamos generar para la confección de subrasantes y bases, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el geotextil, en este caso, normalmente está asociado a una reducción en el costo general de la obra. Entonces, hay un importante concepto de inversión. La durabilidad, el geotextil como tal, no tiene un impacto negativo en el medio ambiente, pero sí tiene un impacto positivo en la durabilidad, no solo de su elemento como tal, sino en la estructura a la cual está siendo añadido, ¿verdad? Y como tal también un impacto en la sociedad, que a fin de cuentas se busca que el elemento tenga la capacidad de reducir tiempos de espera, ¿verdad? Todo se traduce en temas económicos, inclusive. Entonces el geotextil da la posibilidad de emplearse y ser utilizado casi que simultáneamente, ¿verdad? Como tal, por supuesto, el diseño con geosintéticos conlleva a un diseño adecuado, profesional y técnico a fin de dar la mejor respuesta. ¿Cuáles son, en este caso, vamos a investigar un poquito las soluciones que podemos obtener en el mercado a fin de cuentas con la utilización de los geosintéticos? Pues vamos a ver, muy comúnmente los geosintéticos sirven para una separación, refuerzo y elemento filtrante, ¿verdad? Los geotextiles no tejidos, en este caso, fungen como un elemento separador de suelos y a la vez sirve
como una capa permeable, permitiendo el paso de agua no solo en un plano horizontal, inclusive en un plano vertical, ¿verdad? Permitiendo entonces que haya una adecuada filtración de las aguas o paso adecuado de las aguas de un lado a otro, ¿verdad? El geotextil no tejido, normalmente fabricado a base de fibras y filamentos de polietileno, en un método de punzonamiento, pues le da la contextura que tiene. Como les menciono, tiene altas propiedades en filtración y drenaje gracias a sus características hidráulicas y pues por supuesto muy empleado también como separador de elementos, ya que tiene una alta resistencia al punzonamiento, ¿verdad? Los geosintéticos no tejidos se pueden encontrar en diferentes gramajes a fin de cuentas de dar una protección. Les pongo como ejemplo la colocación de una geomembrana. Me imagino que muchos de ustedes pues conocen la solución. En Nicaragua es muy rentable. Y pues diferentes tipos de gramajes puede encontrar uno a fin de cuentas de darle un aporte satisfactorio a la solución. Por favor, si en algún momento alguien tiene alguna consulta o parecido, por favor, me interrumpen sin ningún problema. Por otro lado, tenemos los geotextiles tejidos. Ya estos tienen una capacidad de resistencia debido a su fabricación y distribución o aceptación de carga de forma biaxial, la cual le da una alta resistencia a la tensión y pues lógicamente bajas deformaciones. Los geotextiles tejidos normalmente son utilizados en el refuerzo e incremento del CBR del suelo, lo que aporta o una solución muy íntegra, por ejemplo, a estructuras viales, o incluso también pueden ser utilizados en muros o rellenos compactados, ¿verdad? Con geosintéticos o en este caso geotextiles tejidos, como lo vamos a ver más adelante. Por supuesto, también tienen propiedades hidráulicas satisfactorias a fin de cuentas de generar esa misma propiedad que tienen los geotextiles no tejidos. Un caso muy particular y muy entendible, en la imagen izquierda pueden ver ustedes una superficie de rodamiento, donde a la izquierda se observa la no incorporación de un elemento, en este caso un geotextil, posiblemente no tejido, y en la imagen derecha pues ya la diferenciación de capas en función al trabajo que aporta el geotextil no tejido, ¿verdad? O el geotextil tejido. Y pues lógicamente una diferencia entre ambos es que el geotextil tejido, pues por supuesto al tener un aporte en la resistencia a la tensión, pues incrementa la distribución de cargas a fin de reducir las deformaciones de la sublazante, ¿verdad? Continúo. Bueno, primero que todo, esas son las nomenclaturas de los geotextiles que nosotros manejamos. Para los no tejidos, iniciamos con el 1600 y terminamos en el NT 6000. Y pues lógicamente ustedes pueden ver cuáles son sus características a las cuales pueden emplearse, ya sea filtración, drenaje, protección, separación y estabilización. Y les hago la acotación porque es bueno que ustedes tengan este dato claro. Más adelante les voy a compartir un link donde ustedes pueden accesar a nuestras especificaciones técnicas a fin de que para sus proyectos, diseños o demás, ustedes puedan tener esa capacidad de escoger cuál es el mejor geotextil que se comporta a sus presentaciones, ¿verdad? Perdón, a sus proyectos. Como esta presentación está más enfocada o esta charla está más enfocada a temas ambientales, pues por ejemplo no estoy tocando ahorita el REPAP 400 y 450, ya que son exclusivos para repavimentaciones, ¿verdad? Y de la misma manera, los geotextiles tejidos, esas son las nomenclaturas que nosotros tenemos. Lógicamente, el 1400 es el que tiene menor resistencia a la tensión y el TR1000 es el que aporta mayor capacidad de resistencia, ¿verdad? Entonces, pues ustedes verán refuerzo, separación y estabilización son las tres características que ustedes pueden encontrar. Muy importante, tal vez no se observa mucho, pero en la parte inferior de la imagen
sí exponerles que nuestros valores están bajo los términos MARC, ¿verdad? Que es el mínimo promedio por rollo, de lo cual se obtienen en laboratorios y pruebas de fabricación, ¿verdad? Otra geosolución, pues por supuesto, es el tema del drenaje. En este caso, hago mención a lo que es el geodren planar, ¿verdad? Es un elemento, un geocompuesto formado por una geonet inmersa en 2 capas de geotextil no tejido, que lo que permiten es el ingreso de aguas por ambas caras, ¿verdad? Comúnmente el geodren planar se utiliza en las espaldas de los muros en suelo reforzado, donde se encuentra el terraplén, y contiguo inicia un proceso de relleno compactado, ¿verdad? Y entonces esas tiras que pueden ustedes observar, pues en la imagen inferior, realmente son tiras o paños de geocompuesto planar a fin de cortar pues cualquier presión hidrostática que se pueda generar sobre el relleno, ¿verdad? El geodren también puede ser utilizado en las márgenes de las calzadas como elemento que viene a sustituir lo que normalmente hemos conocido como drenajes franceses, ¿verdad? En una reducción importante en el material de agregado que se utiliza, y una mejor capacidad en la captación de las aguas debido a su capacidad filtrante, ¿verdad? El geotextil no tejido en este caso lo que hace es que contiene las partículas finas a fin de que el elemento tenga pues mayor capacidad de flujo de agua, ¿verdad? En la captación. Esto en el caso del geodren planar. Por otro lado, manejamos también el sistema TechDren. El sistema TechDren es un polímero también de HDPE. Si pueden ver, tiene una forma triangular con la incorporación de unos nódulos que tienen una alta capacidad de resistencia a la compresión, ¿verdad? Entonces, para las presiones de los muros de concreto, o inclusive para la presión en losas por encima de un suelo, el geodren tiene una alta capacidad hidráulica, ¿verdad? Controla muy bien redes de flujo, controla muy bien niveles freáticos y problemas asociados a filtración, ¿verdad? Entonces, el TechDren es otra solución que nosotros ofrecemos como sistemas de subdrenaje. Por supuesto, otras aplicaciones como lo pueden ser cubiertas en techos verdes bajo este contexto, ¿verdad? Esta imagen muestra un poco cuál es la composición de una estructura para techo verde, donde se incorpora no tanto o no únicamente el TechDren como solución, sino geotextiles, impermeabilización, posiblemente una geomembrana, ¿verdad? A fin de realizar una captación adecuada y evitar la filtración hacia la losa de techo, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá o continúo. Muy bien, continúo. Esta es una imagen pues bastante gráfica de cuál es la utilización de un TechDren detrás de un muro de concreto, ¿verdad? Donde la colocación no solo, y aquí hago énfasis a que el TechDren viene acompañado de un geodren planar, que es esta imagen inferior que pueden ustedes ver, y esta adhería a un tubo de drenaje perforado para la evacuación de las aguas. En este caso, el TechDren en la parte superior capta las aguas y mediante la utilización del geodren, pues se hace ya un adecuado encauzamiento de las aguas y drenaje de las mismas, ¿verdad? Este es un claro ejemplo de lo que puede ocurrirnos en un proyecto. Este es un sótano, evidentemente, ¿verdad? Y tanto era la cantidad de agua alrededor de la estructura, pues que había una filtración a través de fisuras y cualquier filtración posible que el agua pudiera obtener, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la utilización de los mantos para control de erosión. Este es un claro ejemplo de lo que puede ocurrirnos cuando no hay
no solo un problema asociado a la erosión, sino una mala captación de las aguas, ¿verdad? La cantidad de arrastre que en este caso ocurre, pues imagínense ustedes el depósito de sedimento que se va a llegar a generar en los años o meses venideros, ¿verdad? No inclusive un problema solo asociado a esto, sino que problemas de erosión pueden perfectamente desencadenar eventos mayores y de gran riesgo, porque aquí ya hay posiblemente una alta posibilidad de pérdida de vida humana, ¿verdad? Entonces, el tema del control de erosión es un factor que nos tiene altamente impactados a nivel mundial, ¿verdad? La exposición de los subsuelos y la ocurrencia de este tipo de situaciones de catástrofe, pues lógicamente es un aspecto negativo en nuestras vidas cotidianas, ¿verdad? Como tal, nosotros presentamos en este caso la solución con mantos permanentes TMR, ¿verdad? TRM, perdón, ahí quedó mal digitado, es TRM. A base de fibras de polietileno y con una alta resistencia a los rayos ultravioleta. El aporte que generan los mantos permanentes, en este caso para control de erosión, no solo es un adecuado ambiente o espacio donde la vegetación pueda nuevamente subsistir, ¿verdad? Sino que también aporta una cierta resistencia a la superficie del suelo a fin de darle esa integridad que necesita la superficie, ¿verdad? Importante recordar agentes erosivos desde el agua, cambios en la temperatura, el sol, el viento, ¿verdad? Entonces, la susceptibilidad de los suelos es muy alta, de la cual con los mantos podemos controlar. Resistentes a los agentes químicos, por supuesto, ¿verdad? Y donde se instalan, pues la idea es que haya un crecimiento de vegetación. Sí es muy importante siempre, yo hago hincapié en la composición o en la estructura geotécnica que tenga el suelo, porque así dependerá de la implementación del manto y también del proceso de instalación. No es lo mismo trabajar un manto con pines de 50 centímetros a tener que utilizar anclajes de 5 o 6 metros de profundidad cuando hay presencia de una inestabilidad asociada, ¿verdad? Sí es importante siempre tener presente que un manto para control de erosión, por default se asume estabilidad del terreno, ¿verdad? Por otro lado, manejamos también los mantos temporales. Estos tienen la característica que son biodegradables, ¿verdad? Pendientes muy livianas, por así llamarlo, ¿verdad? Muy suaves, donde oscilan normalmente inferior a los 45 grados, ¿verdad? Entonces, son soluciones temporales que lo que permiten es el crecimiento de una vegetación, y eso es, a final de cuentas, al cabo de meses, pues, pierden su vida útil y desaparecen. En la imagen inferior derecha, también un geotextil no tejido, por ejemplo, permite un efecto adicional al control de erosión, siempre con esa característica de filtración de las aguas, ¿verdad? Y entonces muchas veces, dependiendo de nuestra solución, tengamos que utilizar primeramente un geotextil no tejido y seguidamente la utilización de un manto, en este caso un manto temporal, ¿verdad? Muy importante, hay un efecto en la visión, en el impacto visual, ¿verdad? Que nosotros podamos generar con un manto para control de erosión versus a una solución tradicional, por ejemplo, el lanzado de concreto en este caso. Y a final de cuentas que estas son estructuras rígidas del cual no podemos darnos cuenta cuál es la condición del suelo en su parte interior, ¿verdad? La utilización de mantos para control de erosión sí lo permite, adecuarse a ciertas irregularidades que pueda tener el terreno, ¿verdad? Y pues lógicamente también hay una diferencia alta en el costo de la solución. No es lo mismo el concreto a la utilización de un manto, ¿verdad? Y su instalación. Entonces, pues hay un tema económico asociado.
En otras oportunidades, dependiendo, como les mencionaba, de la composición geotécnica del terreno, es posible que tengamos que utilizar una malla a doble torsión como para generar un aporte a la estabilidad superficial del terreno, ¿verdad? Esto puede ocurrir donde hay mantos rocosos, donde hay desprendimiento de materiales y, como les menciono, pues hay un tema asociado a la instalación, en este caso de anclajes. Sí es importante que ustedes tomen en cuenta que la malla utilizada debería tener siempre un recubrimiento PVC a fin de reducir la temperatura que puede adquirir el acero o el alambre de acero en altas temperaturas altas, ¿verdad? Que lo que puede traducirse es en la quema o que el elemento, en este caso el manto para control de erosión, se queme, ¿verdad? Entonces, siempre he recomendado la utilización de una malla plastificada. Hablemos ahora de las impermeabilizaciones con geomembrana. Principalmente nosotros manejamos pues geomembranas de polieno en alta y baja densidad. La geomembrana prácticamente inerte a agentes químicos, ¿verdad? Y como tal aislante térmico, eléctrico, perdón. Y pues lógicamente diferentes campos de utilización, ventajas económicas, técnicas, mejoras ambientales y pues con una normativa. En este caso pues imagen, pues una laguna de retardo, un proyecto hidroeléctrico posiblemente, ¿verdad? Un reservorio de agua y como sabrán ustedes pues diferentes espesores para las diferentes aplicaciones o proyectos que nosotros tengamos presentes. Otra solución son los muros de suelo reforzado con la implementación de geosintéticos, ¿verdad? En este caso, geotextiles tejidos, geodrenes planares y con altas capacidades de cargas, ¿verdad? Son elementos que son construidos en capas horizontales, embebidas dentro de un relleno. Y una de las principales ventajas que tiene esta solución es la reutilización de material de sitio. Tiene la ventaja de que puede utilizarse material cercano, no necesariamente tiene que ser un material de préstamo, de un lastre, ¿verdad? Un material granular que conlleve acarreos altos, costos altos, ¿verdad? Y entonces esa es una de las ventajas en este tipo de soluciones de muros de suelos reforzados y como tal pues la implementación de geotextiles tejidos, geodrenes planares y mantos permanentes en este caso para la protección superficial del elemento. Aquí podrán ver ustedes más o menos una conceptualización de lo que es un muro en suelo reforzado, ¿verdad? Posterior a un desprendimiento de suelos o inclusive en una etapa cero de un proyecto, la utilización de una estructura en suelo reforzado, pues es altamente importante en la toma de decisión, ¿verdad? Y posiblemente la parte económica influya notoriamente en la toma de decisión, ¿verdad? Entonces, esta es otra solución que podemos implementar con geotextiles tejidos. Y como tal aquí, más o menos, quise mostrarles pues el proceso constructivo muy general, ¿verdad? De cuál es el paso a paso. Podrán ver ustedes la colocación del geotextil, la cola o la longitud del elemento pues va de la mano al diseño que nosotros estemos implementando. Y por supuesto, pues también la resistencia, la tensión a la cual nosotros vamos a someter a la estructura, ¿verdad? Una vez colocado el elemento, pues viene un proceso de compactación tal cual, ¿verdad? Cumpliendo normativas 95 Proctor y demás, a fin de ir generando pues el cuerpo de la estructura. En otras ocasiones, como podrán ver en esta imagen, lo que tenemos son caras envueltas, ¿verdad? Es un geotextil que viene de la parte interna, se extiende, llega a la superficie y genera un doblez de tal manera que tenga un confinamiento de la parte superficial del relleno, ¿verdad?
pero en otras ocasiones podemos utilizar elementos como sacos en la parte frontal a fin de construir la estructura. Recuerden ustedes, y si no, pues lo menciono, normalmente este tipo de elementos, inclusive si ustedes quisieran colocar un confinamiento en malla tipo gavión, a final de cuentas el saco o un elemento como el gavión, por ejemplo, lo que está haciendo es una retención o protección de la capa frontal del relleno. La teoría dice que si uno elimina esos elementos, el bloque de relleno con la inclusión de los geosintéticos debería ser capaz de resistir, ¿verdad? Entonces, realmente los sacos en este caso pues están generando un confinamiento del relleno y lo que se hace es posterior la colocación de un manto a fin de permitir el crecimiento de vegetación, ¿verdad? La colocación de los mantos en este tipo de obras siempre es recomendado la utilización, por ejemplo, de hidrosiembras o lodos fertilizados a fin de acelerar la revegetación de la superficie, ¿verdad? Entonces esto en cuanto al tema de suelos reforzados, y en otras ocasiones, por ejemplo, podemos utilizar en este caso una geomalla uniaxial extruida, ¿verdad? Perfectamente pues se pueden trabajar geomallas tejidas. Nosotros no la manejamos en nuestras soluciones, pues consideramos y el respaldo del laboratorio nos permite tener mejores resultados con las mallas coextruidas, ¿verdad? En este caso, pues la solución tiene mucho que ver con el material o el agregado que estemos utilizando. Podrán ver ustedes que es un material muy granular, más granular que con elementos finos, ¿verdad? Y la idea de las geomallas coextruidas o bajo esta condición es que la partícula de suelo o la roca en este caso, ¿verdad? Pueda ejercer una trabazón con el elemento, ¿verdad? Entonces, una diferenciación que pueden ustedes ver es que cuando se tengan materiales de relleno con mayor presencia de elementos finos o una granulometría más variada, la utilización del geotextil tejido es preferible. Y en este caso, cuando hay elementos rocosos en el relleno, véase que puede ser una base de unas 2 a 3 pulgadas tal vez, la utilización de una geomalla es preferible por el efecto trabazón que les comento. Y pues en este caso la utilización de bloques de concreto para el confinamiento frontal, ¿verdad? Ese es un proyecto de un centro comercial acá en Costa Rica. Y ahora pues les quería comentar de las diferentes u otras aplicaciones que podemos trabajar con geotextiles. En este caso, una geobolsa. Una geobolsa es un elemento o un contenedor a base de geotextil tejido y relleno con material de sitio. Puede ser material de sitio, puede ser arena, puede ser un material limoso inclusive, que a final de cuentas el geotextil tejido tiene esa capacidad de resistencia a contener el material y sin que se vea afectado, ¿verdad? La idea de estas geobolsas es la colocación o su colocación en márgenes de cuerpos de agua, como les decían inicialmente, ¿verdad? Y que puedan estar siempre en contacto con el agua sin que haya un proceso erosivo. Al ser un volumen de material, trabajan por fricción, en este caso, ¿verdad? No hay un elemento que los una con otra, pero sí las dimensiones de estas sí debería ser, es alta, ¿verdad? Normalmente no es una bolsa de 50 por 50, podrán ver ustedes, es una bolsa de 2 a 3 metros en ambas direcciones, ¿verdad? Y permiten entonces ser trabajadas y recuperar áreas, ¿verdad? No son izadas, estas pueden ser lanzadas inclusive desde una plataforma o rellenas en sitio. Estas geobags, también llamados,
tienen la particularidad que pueden ser izadas, ¿verdad? Esto es donde hayan espacios más reducidos de trabajo, o inclusive se puedan utilizar como para tener secciones de estructuras como más homogéneas o más controladas, ¿verdad? Podrán ver ustedes esta aplicación donde es un dique y hay una batería de tuberías, en este caso, ¿verdad? Permitiendo el paso importante de las aguas de un lado a otro, y la utilización de las geobags debidamente colocadas, no simétricas, podrán ver ustedes, pero sí cumpliendo con una normativa en diseño, ¿verdad? Son estructuras por gravedad a final de cuentas, y que su soporte por peso propio permite retención de suelo, ¿verdad? Entonces, estas son estructuras que son muy viables, por ejemplo, en pueblos o zonas muy rurales, donde la obtención, por ejemplo, de otro tipo de agregado material se vea más dificultosa, ¿verdad? Y las geobags, primero que todo, su transporte es sumamente sencillo y poco pesado, ¿verdad? Permite llevarlas a aquellos lugares donde, como les digo, sea más complicado la construcción de otro tipo de obras, ¿verdad? Entonces son altamente viables para este tipo de solución. Como podrán ver ustedes ahí esquematizado en la imagen, en ambas imágenes, ¿verdad? La recuperación de agua, perdón, la recuperación de áreas, control de erosión y la reutilización de material de sitio. En este caso, se combinan dos tipos de estructuras. Podrán ver ustedes en la parte inferior, en contacto directo con el agua, pues la plataforma generada por las geobags y la conformación de una plataforma de carga para la construcción, en este caso de un muro de suelo reforzado con geotextil tejido, ¿verdad? Vean ustedes que en este caso no se utilizó un elemento confinante más que el envoltorio que genera el mismo geotextil, ¿verdad? Por supuesto, hay una obtención en el soporte de carga generado en la terraza superior, ya sea para la construcción, así sea el diseño de casas, bodegas, carreteras o similares, ¿verdad? Y por otro lado también tenemos otro tipo de elementos, en este caso el geotextil tubo o geotextile tube, que son elementos ya de mayor envergadura, ¿verdad? Que lo que permiten es el confinamiento de volúmenes mayores de agua. Tienen una funcionalidad muy parecida a las geobags, ¿verdad? O geobolsas, en cuanto a la transmisibilidad del agua, en cuanto al control de erosión. Y en este caso, por ejemplo, son muy utilizadas en aquellos canales, por ejemplo, que se deban construir con caudales controlados, eso sí, ¿verdad? Pues permiten la conformación del sistema, del canal como tal, en cuanto a una sección transversal, ¿verdad? Y que permite entonces, pues esa particularidad en las ventajas que le mencionaba. Son utilizadas, por ejemplo, también en la disecación de lodos, por ejemplo, en lagunas de oxidación para el mantenimiento, ¿verdad? Una laguna de tratamiento, por ejemplo, no sé, una planta de embutidos, por ejemplo, donde se deba darle una limpieza a su laguna de oxidación, ¿verdad? Los geotubos tienen una función muy específica en este tipo de procesos, donde permiten el depósito de estos lodos. Estos se secan y al final de cuentas se sacan del sitio, ¿verdad? Entonces, pues el geotubo es muy ventajoso en este tipo de soluciones. Y aquí de manera representativa también lo que podemos obtener, ¿verdad? Lógicamente, pues esto no es una playa donde haya un impacto directo de las olas, ¿verdad? Es un flujo de agua, eso sí. Hay que tener un control muy adecuado en la misma socavación que puede tener la estructura por el movimiento del agua,
pero que sí tiene esta característica y permite el control de erosión en este tipo de condiciones, ¿verdad? Aquí más imágenes. Estos son procesos de llenado, ¿verdad? La mano de obra no tiene que ser nada técnica tampoco, mas sin embargo siempre tiene que ser acompañado de un equipo profesional, ¿verdad? Que le dé el debido seguimiento al proceso de llenado y colocación. Son estructuras que son peligrosas si no se lleva un control adecuado y simultáneo, ¿verdad? Pero que sí son eficaces y permite incluso la incorporación de mano de obra del sitio, ¿verdad? Y como tal, estimados, quería compartirles nuestro nuevo lanzamiento en el Geosoft 4.0, un software de diseño para estructuras de geosoluciones o con geotextiles, ¿verdad? Recientemente salido, estoy hablando de hace días atrás. Esta es, no sé si alguien tiene la curiosidad y de probar el código QR. Es el código que le lleva directo a la página de descarga del software. Si no, arriba pueden ver el link para descargar el software. Viene con un manual de 700 hojas para diseño en estructuras con geosintéticos, ¿verdad? Es todo una insignia en diseño. Y pues les da la facilidad a ustedes, debido a lo práctico que es el software para el desarrollo de estructuras. No sé si alguien pudo utilizar el código QR. Yo sí, y también ya lo hemos compartido en el grupo de Anisa para que también otros colegas puedan tener el acceso. Perfecto, perfecto, gracias, Claudi. Y como tal, esa es la presentación del software. Eso ya el software instalado. Vean ustedes la cantidad de soluciones que hay, ¿verdad? Estabilización de subrasantes, separación de capas granulares y subrasantes, muros en suelo mecánicamente estabilizados, sistemas de subdrenaje de vías, sistemas de drenajes en campos deportivos y edificaciones, refuerzos en vías con geomallas, diseño de geomembrana, refuerzo de cimentaciones y protección de taludes. En la parte de abajo tal vez no se observa, viene un link donde comparte o lo lleva a los documentos técnicos, ¿verdad? Y pues como les digo, viene muy de la mano con el manual o el libro de diseño. Me disculpan que no estoy en mi computadora porque se los quería mostrar para que ustedes vieran varios ejemplos, más sin embargo, pues bueno, creo que habrá también otras oportunidades donde podamos compartir la utilización del software, ¿verdad? Para que ustedes puedan implementarlo, ¿verdad? Y pues bueno, mis amigos y amigas, no sé si hasta este momento tienen algo de preguntas que yo les pueda evacuar con mucho gusto. Pues agradecerte en primer lugar, Eric, por toda la exposición. De repente, como ingenieros, hemos tenido, y tú lo mencionabas también, bastante aplicaciones en impermeabilizaciones, como los proyectos insignias de lo que era anteriormente el botadero a cielo abierto de la Chureca, Sí. y también actualmente con muchas inversiones en agua y saneamiento, y se están haciendo aplicaciones en plantas de tratamiento donde se impermeabiliza con geomembranas, también otro tipo de tratamientos como biofiltro donde se requiere impermeabilización y también se están utilizando geomembranas. No sé qué dice el público, si conocía el resto de aplicaciones que también existen y se pueden hacer con los geosintéticos. Sí, Claudia, por lo menos de mi parte, como te comentaba, yo creo que lo llevo muy guardado en mi corazón. Realmente, les digo, el proyecto de la Chureca fue un proyecto de maestría a puro corazón, ¿verdad? Porque fue en campo. Se colocaron
más de 1,5 millones de metros cuadrados en geosintéticos, ¿verdad? Geomembrana, geocompuestos de drenaje, geotextiles no tejidos. Y va más allá de un proyecto técnico, sino va más allá de un proyecto humano, ¿verdad? Estar en ese tipo de condiciones, trabajando casi que hombro a hombro con personas, porque en ese momento todo el equipo de mano de obra que nosotros utilizamos fueron personas del sitio, fueron churequeros, ¿verdad? Ese convivio con esas personas te lleva más allá de una condición profesional, ¿verdad? Y por otro lado, las inclemencias tan severas, de un momento a otro tener 38 grados, ¿verdad? Sobre la cabeza, y la reflexión de la luminosidad en un geotextil blanco, por ejemplo, explosiones de gas metano, por ejemplo, y en la tarde tener una tormenta de viento y agua, ¿verdad? Entonces, como les digo, fue una maestría este proyecto, ¿verdad? Y por supuesto, como te digo, lo llevo muy guardado en mi corazón siempre. Muchas gracias, Eric. Ya en el chat han comentado, bueno, felicitaciones por la exposición. Van a revisar también el software y por supuesto esta es la primera invitación como una introducción a los temas de geosintéticos, y también esperamos tener otras sesiones en las cuales también ya podamos tener, digamos, otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo ver el tema ya del Geosoft. Igualmente también irse apropiando, ir leyendo los manuales y que luego pues sea más interactivo con preguntas, con ejemplos y aplicaciones. Agradecerte. Y con esto, como tú dices, damos el espacio de preguntas y respuestas. Pueden escribir en el chat y también pueden encender su micrófono para interactuar con el ingeniero. Por ahí estamos viendo los contactos de él. También en el chat hemos compartido el enlace para que puedan descargar el Geosoft y también el enlace del canal de YouTube de NISA, donde vamos a estar compartiendo la charla del día de hoy. Sí, Claudi. Bueno, yo creo que seguro quedó muy claro el tema. No, esta charla es realmente muy general, ¿verdad? Cada solución expuesta tiene una charla en particular, ¿verdad? Ya donde se profundiza en temas de diseños, criterios técnicos, ¿verdad? A fin de seleccionar un elemento u otro, temas de gramaje, temas de resistencia, temas de propiedades hidráulicas, ¿verdad? Entonces, sin duda, sí, cada tema de estos conlleva a más minutos, ¿verdad? Y a más información que, bueno, yo creo que deberíamos de darle la continuidad e inclusive, pues, en función a lo que los colegas acá participantes, pues tengan a fin de discutir y a fin de llevar a campo, ¿verdad? Los proyectos del día a día, a final de cuentas, creo yo y estoy casi seguro que tienen alguna de estas soluciones aplicables, ¿verdad? Y bueno, hay mucha información realmente. Así es, Eric. Como tú comentas, esperamos que haya otras charlas también, precisamente profundizando en cada uno de estos temas. Buenas noches, Eric. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Luis Guadamuz, trabajo en Proyectos Viales, acá en Nicaragua, y tenía una consulta. Si me puedes abundar un poco sobre el tema de la metodología de colocación y los anclajes en relación a los mantos permanentes para control de taludes de erosión, sobre todo en suelos finos. Sí, Luis, muchas gracias. Como te mencionaba, sí es muy importante tener presente que cuando vamos a colocar un manto, por default estamos considerando que el talud es estable, ¿verdad? En el caso de material fino, no sé si te referís inclusive a suelos tipo limosos, inclusive, ¿verdad?
sí es muy importante tener presente la saturación de los suelos, ¿verdad? El peso que puede obtener un suelo por saturación normalmente es bárbara, ¿verdad? Incrementar casi en un 40% su condición natural. Y va muy de la mano, inclusive, Luis, al control de aguas que nosotros tengamos alrededor del área que vamos a trabajar. Yo siempre recomiendo cuando se va a trabajar en un talud, por ejemplo, si me mencionas que es un talud para una carretera de 25 metros, 30, 40 metros de alto, yo creo que previo a eso tiene que ir muy de la mano a la ejecución de estudios preliminares, ¿verdad? Conocer la composición del suelo, perforaciones, CPT, inclusive pues estudios geotécnicos como refracciones sísmicas cuando hay rocas y demás. Pero en el caso de suelos muy arenosos o de partículas finas, creo que sí es importante la utilización de pines o de anclajes en una proporción adecuada, de tal manera que el manto siempre esté lo suficientemente adherido a la superficie, ¿verdad? En el momento en que el manto quede o no tenga una adherencia adecuada, a final de cuentas la escorrentía que puede haber a través del manto siempre va a generar un proceso de erosión. Entonces el manto debería de estar prácticamente, debería ser una fotocopia de la topografía o la irregularidad del suelo, ¿verdad? En temas de anclajes, normalmente uno está acostumbrado a ver varillas, 3/8, número 4, una número 5 inclusive, ¿verdad? Y muy dado la utilización de una varilla corrugada, yo siempre recomiendo la utilización de una pintura anticorrosiva como mínimo, Luis. A no ser de que, por ejemplo, haya un sistema de perforación y que te permita la colocación de una lechada en concreto que contenga el pin o la estructura de retención o el anclaje como tal, ¿verdad? Y como mínimo, ya te digo, yo recomiendo una pintura anticorrosiva, incluso una pintura bituminosa también, ¿verdad? Pero sí, yo ya te digo que va muy de la mano, inclusive en la condición de que haya algún riesgo de inestabilidad. Si es un talud estable, pues un manto perfectamente con 30 centímetros de pin puede trabajar, pero yo creo que sí va muy de la mano en el expertise del profesional en el proyecto. Muchas gracias, Eric. También pregunta Luis Guadamuz, ¿cuáles son las dimensiones de manto en su ancho y longitud? Ok, los mantos permanentes en este caso miden 2 metros de ancho por 25 metros de largo, o sea, 50 metros cuadrados, ¿verdad? Importante el tema de la instalación, los traslapes que lleve paño con paño, ¿verdad? Se debe asegurar siempre una continuidad del elemento y los traslapes, pues por supuesto, deben ser a favor del flujo de agua, como cubiertas de techo, ¿verdad? Entonces, los anchos, ya te digo, para los mantos permanentes son de 2 por 50 y en los mantos temporales se puede conseguir de 3,50 a 4 metros de ancho. Muchas gracias. ¿Cuál debe ser el traslape mínimo que debe de realizarse? Sí, como mencionaba, mínimo deberían de ser al orden de los 10 centímetros. De 10 a 15 centímetros ya es un traslape recomendado y continuo. Bueno, te agradecen en el chat. Muchas gracias por tus respuestas. Si hay alguna pregunta adicional, aprovechemos que está por acá el ingeniero Eric Palacios.